Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren bien. Continuamos con estas reflexiones bíblicas y agradeciendo al Señor, por supuesto, y pidiéndole la guía. Padre Santo, te pido que nos guíes y nos ayudes a poder estudiar tu palabra y aplicarla. Te lo pido en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a ver hoy un tema que interesante, como siempre, la Biblia es muy interesante, pero sobre todo este tema. Estamos viendo un poco al niño Jesús, habíamos visto al niño Jesús siendo niño, ahora lo vamos a ver adolescente. Hay un caso que relata el Evangelio de Lucas, ¿no es cierto? En el capítulo 2, a partir del versículo 41, Lucas relata cuando el Señor Jesús se perdió. En realidad no se perdió, ¿no? Pero sus padres terrenales pensaban que se perdió, ¿no es cierto? O que lo perdieron. Bueno, dice que todos los años iban con sus padres terrenales del Señor Jesús a Jerusalén a la fiesta de Pascua, ¿no es cierto? Y entonces, cuando él tenía más o menos 12 años, el Señor Jesús tenía 12 años, era un adolescente, ya iba a entrar en la adolescencia, dice que cuando estaban volviendo, José y María no lo encontraron, no lo encontraban en el grupo que estaba volviendo, ¿no es cierto?, de Jerusalén. Entonces lo empezaron a buscar. Lo empezaron a buscar y no lo encontraban entre sus familiares, no lo podían encontrar, y entonces se vuelven a Jerusalén. O sea, María vuelve a Jerusalén. Y acá en el versículo que vamos a leer ahora, vamos a ver qué es lo que sucedió cuando lo encuentran. Dice que lo encontraron en el templo. Jesús en el templo, que en qué otro lado podía estar. Bueno, tenía 12 años, ¿no es cierto? Y dice que lo encuentran en el templo, sentado entre los doctores de la ley, oyéndole y haciéndole las preguntas. Imagínense, un adolescente haciendo unas preguntas a estos capos sacerdotes, ¿no es cierto? Y dice, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, ¿no es cierto? Ahora, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, o sea, cuando le vieron sus padres terrenales, su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Sí, lógicamente, uno cuando pierde un hijo, ¿no es cierto?, que no lo encuentra, por supuesto que se angustia, ¿no? Por supuesto, y José y María eran muy buenos padres y tenían miedo que le haya sucedido algo malo. Y cuando él al tercer día lo encuentran, al tercer día le dice, ¿por qué nos hiciste esto? Y acá viene la respuesta del adolescente Jesús, que esta es la que vamos a analizar hoy. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿Por qué me buscabais? En realidad así dice, ¿por qué me buscabais? ¿Qué podemos responder a Jesús, no? Los padres lo estaban buscando como locos porque no sabían dónde estaba, se perdió un hijo adolescente, tenían miedo ellos. Y entonces el Señor Jesús, cuando ve que lo estaban buscando, dijo, ¿por qué me buscaba? Y le da la respuesta al Señor Jesús, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Vamos a analizar esto. Fíjense en lo que le dice este joven a sus padres.
¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Qué habrá pensado, no es cierto? ¿Qué habrán pensado sus padres? Acá está escrito lo que pensaban. Miren, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Sus padres no le entendieron. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Ahora, es interesante esto porque ¿qué pueden haber pensado sus padres en los negocios de mi padre? No sé, era carpintero, estaba haciendo alguna mesa, alguna ventana o puerta, no, en los negocios de mi parte, de mi padre. Y fíjense, lo vamos a volver a ver porque este es un versículo muy interesante, versículo 49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? En este tiempo, nosotros vemos que la gente ha perdido la identidad. Hay jóvenes que perdieron su identidad, hay viejos que perdieron su identidad, hay viejos que quieren ser jóvenes, hay jóvenes que son viejos, hay hombres que dicen que son mujeres y hay mujeres que dicen que son hombres. Y ahora últimamente esta gran moda de creerse animales. Bueno, entonces veo que en el mundo entero hay muchísimas personas que no tienen una identidad definida. En realidad la tienen, pero ellos piensan que no lo tienen. No tienen identidad, no se hacen, digamos, la idea de lo que son. Acá el Señor Jesucristo nos demuestra que Él, a pesar de ser joven, 12 años, Él se hizo una identidad. Él sabía cuál era su identidad. Nosotros podemos decir, sí, pero era Dios. Sí, pero Él tuvo que pasar todas las etapas. Él tuvo que mamar la leche de su mamá. Él tuvo que aprender a comer. Él tuvo que imagínense, el Señor Jesucristo tuvo que aprender a caminar. El Señor Jesucristo tuvo que comer. El Señor Jesucristo lloró. El Señor Jesucristo lloraba cuando era pequeño. Por supuesto que lloraba, como todos los chicos. Tenía que hacer todo lo que hacía un ser humano y tenía que aprender. Él tuvo que aprender. Él tenía un cuerpo humano que fue, digamos, encarnado. Él fue encarnado, pero él fue encarnado como un niño, no como un niño, fue encarnado como un embrión. Ese embrión era Jesucristo cuando el Espíritu Santo lo encarnó en María. Tuvo que aprender. Él tuvo que aprender y entonces fíjense en que estaba en el templo haciendo qué, aprendiendo. Él le preguntaba a los sacerdotes y a los hombres de la ley. Imagínense, el Señor Jesucristo, el creador de todo, segunda persona, haciéndole las preguntas a los doctores de la ley. Estaba aprendiendo. Ahora, ¿cómo podemos ver el tema de lo que le dijo él? Dice, en los negocios de mi padre me conviene, o sea, no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Me es necesario. Bueno, pero ¿cuáles son los negocios de Dios Padre? Interesante esto. Evidentemente, no lo podemos comparar a uno que vende o uno que compra. ¿Por qué habla de negocios acá? Evidentemente, la Biblia habla de negocios cuando está hablando de cosas para hacer o tareas que se deben hacer. Nosotros somos creyentes en Cristo por la gracia de Dios. Ahora, nuestra vida el Señor nos
nos dijo que teníamos una tarea para hacer. Y la tarea que tenemos que hacer nosotros debe ser eficiente. Entonces, cuando uno tiene que hacer una tarea eficiente, es como si estaría haciendo un negocio. El mismo Señor Jesucristo en sus parábolas, dio tantas parábolas, pero habló de eficiencia. Él nos dijo, a este que le doy 10, le pido 10. A este que le di 5, le pido 5 más. Y a este que le di 1, le pido 1 más. Sin embargo, él le enseñaba que en esa parábola que al que le había dado 1 solo, entonces él no lo multiplicó. Habló de eficiencia el Señor Jesucristo. ¿Y él de qué negocio estaba hablando? Evidentemente es necesario, él era necesario que esté en el negocio del Padre. El negocio del Padre es hacer las cosas con eficiencia. Nosotros tenemos que hacer las cosas con eficiencia. ¿Cómo se hace una cosa espiritual con eficiencia? Bien, las cosas espirituales no son distintas a las cosas materiales. O sea, ¿cuál es el negocio de Dios? El negocio de Dios es que nosotros crezcamos. O sea, nosotros tenemos que crecer. Y el Señor Jesucristo estaba creciendo. Entonces era necesario que Él esté en el negocio del Padre. Y nosotros es necesario que estemos en el negocio del Padre, porque tenemos que crecer. Para poder crecer, nosotros tenemos que comer con eficiencia, tenemos que comer lo suficiente, tenemos que comer cosas que son buenas. Para poder crecer en la fe, tenemos que aprender cosas espirituales, cosas buenas, tenemos que saber desechar lo que no sirve. El Señor Jesucristo dijo que tenemos que leer todo, conocer todo, y tenemos que desechar lo malo y dejar lo bueno. El Señor Jesucristo nos dio una enseñanza y le dio una enseñanza a sus padres. Sus padres no lo entendieron, sus padres adoptivos, siempre tenemos que decir, ¿no? Sus padres adoptivos no le entendieron. Por supuesto, era difícil entender, es difícil entender a Dios cuando uno no se dispone y quiere entender a Dios. Nosotros lo podemos entender hoy. Nosotros podemos entender porque el Señor Jesucristo desde joven aprendió. Él toda su vida aprendió, hasta que llegó a poner en práctica lo que había aprendido como humano. ¿Cuándo lo comenzó a poner en práctica? Cuando él comenzó su ministerio, cuando fue bautizado por Juan el Bautista y el Padre lo declaró como su hijo al cual él tenía complacencia. Así que, ¿qué nos toca a nosotros? Nos toca a nosotros estar en el negocio de nuestro Padre celestial. Tenemos que hacer las cosas con eficiencia. Las cosas que Él nos manda, las tenemos que hacer con eficiencia. ¿Y cómo se puede hacer con eficiencia? Se puede hacer leyendo la Biblia, orando, meditando y poniendo en práctica todas las cosas que estamos aprendiendo. Bueno, el Señor te invita a estar en sus negocios. Entra a los negocios del Padre. ¿Cómo se puede hacer para entrar? Por medio de Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y vas a entrar en el negocio más importante de tu vida. El negocio más importante de tu vida es administrar la creación que Dios hizo. Un fuerte abrazo, los quiero, que pasen una linda semana
Me llamo Alberto.